Bueno, pues buenas noches a todos y cada uno de los que están en este momento integrándose. Les damos la cordial bienvenida. Mi nombre es Mario Ramiro García y actualmente pues ejecuto la función de director de refaccionaria de la refaccionaria. Me es muy grato a todos que nos den la oportunidad de poder contar con su presencia, el esfuerzo que hacen por acompañarnos y que nos den inicio para esta iniciativa o este proyecto al que llamamos Motorfest. Es nuestra edición 1 y en la que pretendemos acercar hacia ustedes a las marcas, a sus técnicos y junto con eso crear conocimiento para que con este conocimiento crear una comunidad preparada donde nosotros como proveedores de producto y ustedes, los que hoy se conectan con nosotros, ejecutores de la mano de obra profesional, podemos hacer en conjunto un bien común y hacer de esto una mejor calidad en nuestro gremio de servicios y de productos. Gracias. Y este primer día quiero agradecer también a las marcas que nos acompañaron y que el día de hoy abrimos con Fraco y en este proceso pues nos van a regalar o nos van a dar la oportunidad de un buen conocimiento. Los dejo en buenas manos con nuestro presentador Diego Bueno, quien nos va a guiar y nos dará la pauta para el manejo de este inicio. Y bueno, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este Motorfest edición 1, que esperemos sean más y los esperamos estos 3 días nos puedan acompañar. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Diego Alberto Bueno. Gracias por estar con nosotros en este evento Motorfest. Gracias también a Mario Ramiro García, director de Refaccionaria Mario García, por sus palabras. Y continuando con el programa, creemos firmemente que el conocimiento es una herramienta correcta para crecer. Por eso es que creamos esta iniciativa de 3 días de conocimiento técnico, donde comenzamos con la primera ponencia impartida por el ingeniero Agustín Lozano Perilla, de la empresa aliada Fraco. Los dejamos con él. Muchas gracias. Muy buenas noches. Me complace mucho el poder tener esta oportunidad y el privilegio de compartir con ustedes un momento tan especial y sobre todo pues ser de entre los que damos inicio a esta primera experiencia de Motorfest. Y pues quiero agradecerle a Mario Ramiro García por darnos este momento, a cada uno de ustedes por estar presentes. Eso implica su interés por atender a todo este tipo de información que es tan valiosa y tan necesaria en el tiempo como el que estamos viviendo, en el cual pues cada vez se requiere que estemos muy al tanto de lo último en tecnología, muy al tanto en lo que tiene que ver con las últimas aplicaciones a los motores modernos y pues las exigencias que esto tiene también a nivel de lo que es quienes están al frente del motor, quienes están al frente de su refacción, quienes están al frente de su reconstrucción, para que podamos todos, pues entonces, sacar el mayor provecho y de esa manera, pues salimos ganando todos, incluido nuestro cliente, que un cliente satisfecho siempre será alguien que regresará a nuestro taller. Entonces, por eso, pues, nos complace mucho poder tener esta maravillosa oportunidad. Como ya se han dado cuenta, el énfasis para esta plática es el conocimiento es la mejor herramienta para sus proyectos. Así que lo que mejor pueden ustedes obtener, que nadie les puede quitar, que nadie podrá nunca usurparles, es el conocimiento. Y a medida que hay mayor conocimiento, pues eso permite también que ustedes puedan también manifestar a su cliente también una posible respuesta más específica, más clara, que traerá satisfacción al trabajo realizado. Quisiera tener alguien que me pueda compartir si está saliendo bien la presentación.
Correcto, Agustín. Sí, está saliendo muy bien. Ok. Entonces, en esta oportunidad estaremos hablando sobre potencia, ajuste y sellado de motor, diagnóstico y solución de problemas. Ese será nuestro tema para esta plática. A la medida que vamos presentando la plática, pues van surgiendo inquietudes, a veces de pronto no es claro lo que se expresó y queda pues ahí de pronto una laguna. Quiero solicitarles que a través del chat, como ya nos lo expresó Diego, por favor notifiquen ahí la inquietud que tiene y estaremos dando espacio para atender a esas inquietudes. Igual, si usted tiene una pregunta específica y quiere hacerla en vivo, también le daremos la oportunidad. Estaré dando esos espacios. Sin más preámbulos, entonces iniciemos nuestra plática. Fracco es una empresa colombiana de repuestos automotores, Fracco S.A. Tiene una presencia y una especialización en el sellamiento del motor con más de 55 años. Nacimos en 1965. Esto nos permite, como ya les dije, ser especialistas en todo lo que tiene que ver con el sellamiento, todo lo que tiene que ver con la parte de motriz y móvil del motor, pues al fin y al cabo producimos no solamente juntas para cabeza, juntas para múltiple, juntas para punterías, sino también tenemos toda la línea de retenedores y sellos de válvula, y hoy día también somos distribuidores de la línea de pistones, de válvulas Oswald. Permítanme, ya. Bueno. Como ustedes notarán a través de estas fotografías, pues sencillamente les quiero mostrar parte de lo que es la compañía, de lo que es la empresa, más de 55 años, para que tengan ustedes pues por lo menos una imagen de lo que estamos haciendo aquí en nuestra casa matriz. Yo estoy directamente desde la casa matriz aquí en Colombia, precisamente estoy aquí al lado de donde queda la planta. Ustedes notarán ahí pues nuestras bodegas de materia prima, nuestros talleres de fabricación de todo lo que es troquelería y moldes, nuestras oficinas de ingeniería, nuestras plantas ya de producción como tal. Esto es parte de lo que es Fracco. Y también desde ya hace más de 10 años estamos presentes en México a través de nuestra planta en Aguascalientes, en México. Allí también pues está distribuyendo producto nuestro, se están fabricando algunas cosas de producto y pues ustedes seguramente ya la conocen y pues estamos al tanto y estamos dispuestos a todo lo que ustedes consideren que les podamos colaborar. Tenemos un equipo de asistencia técnica que creo que están presentes, pues hagan uso de ese equipo de asistencia técnica para solucionar sus inquietudes, sus preguntas, también, digamos, momentos en que tengan alguna consideración particular que permitan de pronto hacer algún tipo de mejora producto, pues estamos atentos a todo esto. Al fin y al cabo, somos conscientes que gracias a ustedes, gracias a los maestros mecánicos, gracias a todos aquellos que intervienen en el proceso, como son también nuestros amigos rectificadores, reconstructores, nos han hecho una empresa de un alto perfil técnico, de un alto perfil de producto y con un posicionamiento en el mundo. Nuestra línea de distribución para México tenemos también, como ya dije, válvulas italianas marca Oswald. Es un producto de altísima calidad. Ellos son producto original de línea Renault, de todo lo que es la línea del grupo Fiat y de la línea también de lo que tiene que ver con Volvo. Pues eso ya de pronto ayuda a tener una idea de la calidad de producto que se está trabajando. Entremos a nuestro tema técnico como tal. Nuevamente quiero agradecer a Refaccionaria Mario García, pues nos da esta oportunidad de compartir con ustedes. Vamos a hacer referencia acerca de las características de funcionamiento del motor. Y esas características de funcionamiento del motor, pues debemos tener nosotros en cuenta algunos aspectos muy particulares, muy específicos, que siempre deben estar muy presentes para nosotros en todo lo que hagamos, porque de esa manera podremos nosotros entonces atender de forma correcta el motor que estamos reparando.
Reconocemos dos tipos de sellamiento. Está el sellamiento estático y también está el sellamiento dinámico. A nivel de sellamiento estático tenemos las juntas a través de nuestra marca Fraco y para sellamiento dinámico tenemos lo que son sellos y retenes y válvulas Oswald a través de nuestra marca Sideral. Al poder, digamos, definir los aspectos que tienen que ver con el sellamiento del motor, necesitamos identificar inicialmente el principio de funcionamiento del motor. De esta manera, pues podremos entrar en, digamos, un poco más en el conocimiento de todo lo que son las partes que componen al motor y que a su vez cómo se comporta cada una de ellas cuando éste se encuentra en pleno funcionamiento. Entonces aquí tenemos un motor, un vehículo, ahí hay un mecánico, un maestro que está tratando de encontrar por ahí una tuerca que se le perdió y no la ha ubicado, entonces ahí está, seguramente se le quedó dentro del cilindro y pues se le pasó por alto y está tratando de volverla a recuperar. El principio de funcionamiento del motor es aprovechar al máximo el poder calorífico de la combustión. No importa qué tan antiguo sea el motor o qué tan antiguo sea el vehículo o qué tan moderno y tan lleno de tecnología sea este elemento, todos funcionan con el mismo principio, el aprovechamiento del calor. Ese aprovechamiento del calor ha generado grandes cambios a nivel de los vehículos, a nivel de los motores. Más que ayer, siempre ha sido necesario, pero hoy, más que ayer, es importante que siempre estemos respaldados por equipos de asistencia técnica. Ahí ustedes ven parte de lo que es nuestro equipo de asistencia técnica aquí para Colombia. En esas camionetas nos estamos desplazando de manera permanente. Nos gusta ir taller a taller, conversar con los maestros mecánicos. Entonces, como les decía, el principio de funcionamiento del motor, aquí nuevamente estaba haciendo énfasis acerca de lo importante que es hoy poder contar con el respaldo de asistencia técnica de aquellos que nos proporcionan los productos. Al fin y al cabo, como ustedes van a notar a través de la plática, se han generado muchos cambios a nivel del motor. Entonces, el motor se define como una máquina térmica. Esto significa que usa la energía calórica de la combustión para obtener energía mecánica. Insisto en preguntar si está cambiando la presentación. Sí, sí está cambiando. Ok, bueno, listo. Entonces, como ustedes notarán, la combustión genera muchísimo calor. Y ese calor es el que va a determinar las características de los materiales, los diseños, la forma de fabricación de cada uno de los productos. Aquí no solamente están incluidas las juntas, ahí están también los pistones, ahí están las válvulas, ahí están los anillos de pistón, bueno, ahí están todos los elementos que funcionan dentro del motor, todos afectados por el calor. Aquí vemos, por ejemplo, un motor moderno que está lleno de piezas, una cantidad de elementos que comparados con los motores muy antiguos, pues que eran muy básicos, pues este es un motor ya bastante complejo. Sin embargo, todas aquellas piezas que ustedes ven, en una proporción mayor o menor, están siendo afectados por el calor. Por eso, a la hora de hacer el diagnóstico de cualquier producto, de cualquier pieza, y en particular, por ejemplo, a nivel de las juntas, una de las cosas que debemos nosotros evaluar es el calor que afectó esa junta. En el momento en que ese calor supere lo calculado, pues necesariamente el elemento tendrá que verse afectado. Vamos a seguir viendo entonces ahora las características básicas que se toman en cuenta a la hora de pensar en el sellamiento del motor. ¿Qué piensa un ingeniero de Fraco cuando va a desarrollar una junta? ¿Qué piensa el fabricante a la hora de determinar cuáles son los materiales que debe usar? Tiene que tener en cuenta estos 5 aspectos. Lo primero, ya lo vimos, altas temperaturas. Lo segundo, la presión neumática. Sabemos que presión neumática, estamos haciendo referencia a la presión que genera un gas. Tenemos la presión mecánica. La presión mecánica, en particular, por ejemplo, a nivel de sellamiento de cabeza,
es el de la presión que se le aplica a los birlos, que se aplica a los tornillos para que pueda, digamos, contrarrestar la presión neumática. La presión neumática tratará de levantar la cabeza y necesitamos contrarrestar ese movimiento. Cuando hablamos de calor, no podemos pasar por alto un elemento que son las fuerzas de tracción. Aquí hay bastante, digamos, entendimiento para poder definir el por qué muchas veces las juntas no sellan de manera correcta. Las fuerzas de tracción van a generar unas condiciones sobre el producto que si no se usó una fuerza mecánica adecuada, seguramente entonces en funcionamiento la junta va a presentar problemas y la mayor parte de las veces esos problemas se ven por causa de la pérdida de fluidos. Y perdemos fluidos porque también tenemos una presión hidráulica. Estamos hablando entonces la presión que genera el refrigerante y la presión que genera el lubricante. Cuando hablamos de presiones en este cuadro que estamos viendo, la mayor presión es la neumática. Luego sigue en valor la presión mecánica. Luego sigue la presión hidráulica y en la presión hidráulica entonces está primero la presión del aceite y luego la presión del refrigerante. Digamos son los valores en los cuales se va moviendo las diferentes condiciones del motor. Entonces ahora veamos un poco más al detalle cada una de esas características. Entonces tenemos presión mecánica, neumática, altas temperaturas, fuerza de tracción y presión hidráulica. Pues aquí está un poquitico variado el orden, pero nos sirve para el ejemplo que tenemos. Entonces a nivel de presión mecánica, cuando hablamos de presión mecánica, necesitamos entender que podemos llegar a desarrollar una presión de hasta 200,000 libras o, traduciéndolo en kilogramos, 90,000 kilogramos de tensión. Esto significa que la sumatoria de cada uno de los birlos, de cada uno de los espárragos, de cada uno de los tornillos que fueron ajustados o que ajustan la cabeza, la sumatoria de ellos nos puede llegar a 90,000 kilogramos de presión. Eso es mucha fuerza. 90 toneladas pueden llegar a soportar toda la superficie de sellamiento. Si usted no ajusta de manera correcta, pues necesariamente la primera que se va a ver afectada es la junta. Seguimos entonces con la presión neumática. Cuando hablamos de presión neumática necesitamos verla desde dos perspectivas. Una, que es la relación de compresión. ¿Qué relación de compresión? Ustedes lo recuerdan, es la cantidad de veces que se reduce el volumen dentro del cilindro. Entonces aquí tenemos un cilindro que tiene una capacidad para ser llenado, por decir algo, 250 centímetros cúbicos, y que a medida que el émbolo, el pistón va ascendiendo, comprime esa mezcla y la comprime en un espacio muy pequeño que definimos como cámara de combustión. Esa cámara de combustión puede ser un décimo de todo el volumen total, lo que indicaría que tendríamos una relación de compresión de 10:1. En los motores a gasolina, los motores más antiguos tenían relaciones de compresión de 8:1, 9:1. Ya fueron evolucionando y entonces tuvimos motores con relaciones de compresión de 10. Y actualmente hay tecnologías como la Skyactiv en donde la relación de compresión es muy similar a los motores diésel, de 14:1. Al hablar de esto, ya estamos hablando de mucha presión. Y todavía no estamos hablando de combustión, solamente de la presión neumática. El momento en que el motor está hasta ahora encendiendo, cada vez que el pistón sube, como en su carrera de compresión, todavía no hemos entrado al tema de la presión de la combustión, que es muchísimo mayor a la presión neumática. De compresión. Tenemos en diésel la relación de compresión está entre 18 en adelante y podemos llegar a 31. En el caso de diésel, pues es muy común que vengan a veces vengan también equipados con turbo, con un turbo o doble turbo o con un compresor, lo que indica que la presión interna va a ser mucho mayor, lo que podemos también calcular que puede llegar hasta 30:1.
En la presión neumática, entonces ahora veamos lo que tiene que ver con la combustión. Cuando se genera la combustión en un motor a gasolina, podemos llegar a tener una presión de 1000 libras por cada pulgada cuadrada. O sea, 1000 PSI por cada pulgada. Entonces, esto indica que si un pistón es de 4 pulgadas de diámetro, de 3 pulgadas de diámetro, tenemos que sacar el área y encontraremos que puede llegar a ser una presión muy alta. ¿Qué sucede en el diésel? Por sus características, en un diésel la presión está por arriba de las 2700 libras PSI por pulgada. Esto hay que también tomar en cuenta que cada vez que se genera una combustión, el motor vibra. Esa combustión genera un nivel de vibración. Esa vibración que se da en la cámara, pues se transmite a la cabeza. Esa vibración que transmite la cabeza se la transmite a los espárragos, a los tornillos que ajustan la cabeza, y pues allí también tenemos nosotros entonces ya de pronto unas respuestas por qué puede llegar a fallar la junta. Porque dicha vibración, si no fue el ajuste correcto, los tornillos terminarán desajustándose un poco más y tendremos serios problemas de sellamiento. Aquí tenemos entonces para este ejemplo, aquí este es un motor diésel. Estamos aquí un esquema de motor diésel y tenemos aquí entonces la cabeza, la corona del pistón, y vamos entonces a definir a través de la corona del pistón las pulgadas. Entonces ustedes notarán que está dividido en unos cuadritos. Cada cuadrito pues tendrá una pulgada. Y esto indica que para este caso tenemos 3, 4, 5, 6 y 7 pulgadas. Entonces, si es un pistón de 3 pulgadas, perdón, en gasolina, multipliquemos cada cuadrito, o sea, 7 por 1000, nos daría 7000. Y si son de 2700, entonces la multiplicamos por 7 y encontraremos la altísima presión que se genera en un motor diésel. Altas temperaturas, ya habíamos hablado, que es el elemento fundamental a tener en cuenta en el motor. Las altas temperaturas en un motor a gasolina están entre 350 a 600 grados Celsius. Necesitamos como mínimo 350 grados para que se genere una buena combustión. Una excelente combustión, ya el motor en funcionamiento, ya estando el motor caliente, estará aproximadamente en los 600 grados. ¿Qué pasa en el diésel? Necesitamos como mínimo 500 grados Celsius, un poquitico más de 500 grados Celsius, para que se dé una excelente combustión en frío, y tenemos que, debemos entender que la combustión puede llegar en un proceso correcto de funcionamiento a los 1000 grados Celsius allá internamente en la cámara. Eso es demasiado calor que tienen que soportar todas las piezas que son afectadas de manera directa por la combustión, pero ese calor termina irradiándose, termina también compartiéndose por todas las piezas que componen dicho motor. Cuando hablamos de calor, entonces tenemos que hablar de otro elemento, o más que hablar de calor cuando hablamos de temperatura. Y ese elemento a tener en cuenta para poder fabricar una excelente junta es el aspecto que definimos como dilatación y contracción. ¿Qué es dilatación? Es el efecto del calor sobre el cuerpo que lo hace que crezca, que, como su nombre lo indica, y pues eso implica que hay una variación en su geometría, hay una variación en sus tamaños, porque las piezas internas están dilatadas y pues cambió un poco de especificación. ¿Qué es contracción? Cuando el calor comienza a descender, comienza a enfriarse la pieza y las piezas que componen el motor comienzan a cambiar de tamaño y ahora empiezan a reducir su tamaño, sus medidas. Esto genera unos cambios dimensionales en el funcionamiento del motor. En el caso, por ejemplo, del sellamiento de la cabeza contra el bloque, esto es supremamente crítico, es muy crítico, y no siempre los amigos mecánicos nos entienden a este aspecto, y eso genera que muchas veces nos estén llamando diciendo, mire que la junta quedó fugando, mire que la junta no selló la combustión, que la junta después de un cierto tiempo comienza uno a notar que hay humedad alrededor de
entre cabeza y monobloc. La gran mayoría de veces se debe a que el efecto de dilatación y contracción no está, digamos, controlado debidamente, bien porque no se dio el ajuste correcto o bien porque estamos también trabajando con niveles de calor muchísimo más altos con respecto a lo que fue calculado por el ingeniero que determinó cuál era la termodinámica de dicho motor. Entonces, como ustedes ven, cuando el motor sobre todo es bimetálico, la proporción de dilatación y contracción es distinta entre cabeza y monobloc, lo que indica que la cabeza puede cambiar de tamaño mucho más rápido y en una proporción mayor al monobloc, y cuando se está enfriando también puede contraerse más rápido, o sea, cambiar también de tamaño en sentido contrario respecto a cómo va cambiando el monobloc. Eso genera una tensión que llamamos una fuerza de corte sobre la junta. Por eso, cuán importante es que se tengan en cuenta y se tomen en consideración todas las recomendaciones que hacemos a la hora de armar la cabeza y de hacer los ajustes respectivos. Vayan preparando sus preguntas, sus inquietudes, porque en unos momentos voy a abrir el micrófono o vamos a dar opción a atender preguntas que haya sobre el tema hasta aquí expresado. Y la última es la presión hidráulica. Como sabemos, los líquidos no están estancados dentro del motor, sino que ellos se están moviendo, necesitamos que se vayan moviendo. El aceite, el lubricante, se encuentra en la parte más baja del motor, que es el cárter. Necesitamos llevarlo hasta la parte más alta, que es todo lo que es el sistema de punterías, y todo aquello tiene que estar muy bien lubricado. Es el lubricante entonces sometido a una presión para que pueda fluir por espacios muy pequeñitos, y de esa manera pues todas las piezas móviles no vayan a tener problemas de quedarse gripadas en su funcionamiento. El refrigerante, igual. El refrigerante lo tenemos en el radiador. Necesitamos presionarlo para que llene todos los conductos y de esta manera podemos regular, garantizar que hay una temperatura de funcionamiento. Y para tener la temperatura de funcionamiento, que fue la calculada por el ingeniero, para que el motor a gasolina trabaje dentro de ese rango entre 350 y 600, para que ese motor diésel trabaje entre 500 y 1000 grados Celsius, que no se salga de esos parámetros, entonces se idearon un elemento clave, básico, fundamental, que no siempre se respeta, que se llama termostato. Hay algunos que les gusta jugar con el termostato y entonces cambiar sus especificaciones, o hay otros, por lo menos aquí en mi país, no, creo que en México no pasa eso, a nadie hace eso por allá. Yo nunca he escuchado eso. De pronto, aquí ustedes han oído en Colombia que tenemos unos amigos mecánicos que les gusta eliminar el termostato para que el motor trabaje mucho más fresco, mucho más frío y entonces va a funcionar mejor. Resulta que cuando usted hace eso, todos estos cálculos que se hicieron para poder desarrollar una buena junta, pues se echan a perder porque al fin y al cabo usted o el mecánico está variando toda la especificación del motor. Bueno, entonces ya terminé con estos 5 aspectos. Se abre el micrófono, se abre la posibilidad a inquietudes o preguntas. Entonces, por favor, Diego, cuéntame si hay alguna pregunta o si alguien ha levantado la mano y quiere hacer una pregunta en vivo. Ahorita no tenemos ninguna pregunta, Agustín. Igual los compañeros que quieran hacer alguna pregunta, en la sección de abajo está una que se llama preguntas y respuestas. Aquí podemos estar leyendo todas sus preguntas. Bueno, pues me alegra que no haya, porque indica que me están entendiendo muy bien o no me han entendido nada. No sé, yo ahí sí también quedo un poco con la duda. Espero que me hayan entendido todo. Bueno. Ahora vamos a ir a la evolución del motor. Y para poder entender la evolución del motor necesitamos ver esta gráfica en donde notamos, por ejemplo, cómo los vehículos en su parte externa han ido variando. Vemos, por ejemplo, los motores de primera generación. Los vehículos pues tenían unas especificaciones, todo era metal, todo eran motores muy pesados, vehículos muy pesados.
Luego pues ya vino la Segunda Guerra Mundial, eso generó algunos cambios significativos a nivel de los vehículos y pues también generó unos desarrollos a nivel de ingeniería. Ya luego pasó la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo a nivel de Norteamérica, pues ya se dedicaron un poco más a poder atender sus necesidades y sus deseos de poder salir a disfrutar, y pues ya los vehículos se hicieron más estilizados, mucho más livianos, mucho más potentes, más veloces, y pues luego también aparecieron los vehículos utilitarios que les permitía entonces no solamente tener el disfrute de la carretera y de la conducción, sino también tener vehículos de trabajo. Y a medida que han ido pasando los años, pues cada vez se han ido haciendo más estilizados, más especializados, más livianos, más veloces. Pero al fin y al cabo, esos cambios que se notan a nivel externo no son más sino cambios que se han dado a nivel interno. A nivel interno, ¿dónde? En el motor. El motor es el que ha ido determinando los cambios estructurales y los cambios externos del vehículo. Anteriormente teníamos en primera generación motores muy grandes, muy pesados. Luego ya se hicieron motores, digamos, un poco más livianos, pero más poderosos. Para hacerlos más poderosos, pues le agregaron más cilindros y entonces tuvimos los motores V8, los motores 6 en línea. Fue pasando los años, las décadas, y encontramos entonces que se buscó hacer menos pesados los motores y ya se cambiaron los materiales. Dejaron de ser todo en fundición, de ser de hierro, y se volvieron motores bimetálicos, en particular bloque, monobloc en fundición, cabeza en aluminio. Actualmente ya un motores muy grandes son todos en aluminio. O sea, ya prácticamente los monobloc en fundición pues solamente se ven, sobre todo en motores de gran tamaño. Los motores ya muy livianos por lo regular ya vienen todos en aluminio. Pero eso, como dije, va generando también cambios en cuanto a lo que tiene que ver con el diseño de todas las piezas internas. No es solamente la parte estructural del monobloc. Por eso podemos distinguir de forma muy general, de forma muy abierta, tres generaciones de tecnología. Primera generación eran motores en donde se aprovechaba lo neumático, lo mecánico, lo hidráulico. Cuando hablo de que se aprovechaba lo neumático, pues al fin y al cabo se hacía una compresión y sobre esa compresión pues había una combustión que generaba una presión neumática que hacía descender el pistón y ponía el cigüeñal a girar. Hidráulico porque también pues se lubricaba y también se refrigeraba. Mecánico porque todos los elementos que participaban en el sistema eran de aspecto mecánico. Tenía un carburador que todas sus piezas eran mecánicas, la aceleración era mecánica, etc. Luego se le agregó al motor la parte eléctrica y empezamos a tener ya motores electromecánicos. Y actualmente ya no solamente tienen parte eléctrica, sino que también cuentan con parte electrónica, y también encontramos entonces todo lo que es con aspectos, por ejemplo, de computadora, todos los aspectos que tienen que ver con sensores, todos los que tienen que ver con actuadores que trabajan básicamente bajo la influencia de la electrónica. Por eso nuestros motores modernos son motores mecatrónicos, y si algo se requiere del maestro mecánico es que especialice cada día más. Felicito a Refaccionaria Mario García por dar estos espacios para sus clientes, porque entiende la importancia de ofrecer conocimiento para que a su vez puedan entonces también mejorar sus posibilidades de reparación, de reconstrucción de motores. Y a su vez a nosotros como fabricantes pues nos ayuda porque esto permite que pues puedan hacer uso correcto de todos los aspectos técnicos para que el producto pueda cumplir la especificación. Agustín, tenemos ya 3 preguntas. A ver, por favor, quiero escucharlas. La primera pregunta es de Roberto Carlos y nos pregunta: ¿la presión que se aplica y el calor que se aplica puede llegar a hacer una fuga por la contracción del metal? Sí, la fuga puede darse más, digamos, es una combinación de varias cosas. En el momento en que la cabeza se dilata y si no está correctamente ajustada,
Si los espárragos, los tornillos, los birlos no están, digamos, en la especificación que debe ser, pues necesariamente esa cabeza va a permitir una fuga de la combustión. Y no solamente una fuga de combustión, sino que va a generar puntos térmicos, puntos muy calientes en la junta que va a terminar dañando la junta, va a terminar flameando la junta y pues hasta ahí llegó el funcionamiento del motor y se tronó el motor y pues la mayoría de las veces, no en México, aquí los mecánicos, quien falló y el que tiene la culpa es Fraco. Entonces, eso es lo que nos pasa con mucha frecuencia. Creo que haber contestado y haber dado satisfacción a la inquietud. ¿Hay otra inquietud, por favor? Correcto. La siguiente dice, cuando la válvula no está sellando bien, ¿en qué afecta? La válvula las válvulas de admisión y de escape, ¿será? Sí, solamente comenta así la válvula. Bien. También se presentan situaciones porque puede generar puntos muy calientes, muy térmicos, y insisto, todo punto caliente que esté fuera de la especificación y de lo que ha sido calculado por el ingeniero que diseñó el motor, pues terminará afectando algún elemento. Por eso encontramos también válvulas que terminan flameadas porque pues no tienen un muy buen asentamiento, entonces no disipan bien la temperatura, no disipan bien el calor, porque al fin y al cabo lo que se necesita es contacto de pieza con pieza para que pueda transmitir el calor y pues en ese caso se puede ir recalentando hasta que termina fundida el producto del cual me hizo la pregunta. Me decía que eran 3, contestemos la tercera y continúo. La tercera pregunta es de Fernando Macías y nos dice, en cuanto a inyección directa, no han mencionado la importancia del rociador. En este caso, pues como vamos hasta ahora en el proceso de ir conociendo, digamos, paso a paso, pues el aspecto del rociador sí cumple una función clave en el funcionamiento del motor, pues al fin y al cabo también ayuda al enfriamiento del pistón, ¿no? Y en la medida que también el pistón esté frío en su proporción adecuada, pues nos permitirá también tener una combustión correcta y en la medida que tenemos una combustión correcta, tendremos un funcionamiento de la junta en buenas condiciones. Cuando se hable de pistones, seguramente pues estaremos también tratando un poquitico ese tema. Pero bien por sus inquietudes, bien por sus expresiones, y pues continuamos entonces. Y como digo, el que tenga también una pregunta y quiera hacerla en vivo, por favor, levanta la mano y tenemos aquí a nuestro maestro de ceremonias, Diego Bueno, que nos está colaborando con esto. Bueno, continuamos entonces, señor. Perdón, aquí está Jair Bustos, le vamos a abrir el micrófono. Por favor. Sí. Sí, bueno, adelante. ¿Me escuchan? Lo escuchamos fuerte y claro. Gracias. Muy buenas noches para todos. Jair Bustos, servidor, que trabaja aquí en la planta de México. Quería hacer un aporte, porque haciendo referencia a lo que nos decía ahorita el compañero de la pregunta de si podría fugar la junta por cuestiones de los materiales. Claro que sí fuga, pero ahora se volvió más crítico porque don Agustín habló de 3 generaciones de motores, mecánica, electromecánica y mecatrónica, en donde los motores de mecatrónica cada vez son más pequeños, pero generando mayor potencia y genera mayor resistencia en todas las áreas de sellado. Tenemos que todavía ese tipo de motores aún, aparte del inferior, está en fundición y la parte superior está en aluminio. Los factores de dilatación y contracción de los dos materiales son mucho más elevados y son contrarios, generando un factor de dilatación mucho más amplio del aluminio, en donde se llega a dilatar 2 veces más y 2 veces más rápido que la fundición. Y eso genera unas fuerzas de rasgamiento o rompimiento que tiene que asumir la junta para que no falle de esa manera como están fallando ahorita en algunos motores. ¿De dónde se deriva ese problema? De que en los motores de mecánica se estaban fabricando juntas con unos materiales que no es que sean malos, sino que era para esa generación de motores. Y ese mismo tipo de material lo quieren utilizar para fabricar juntas en motores de electromecánica y de mecatrónica. Y eso es lo malo, porque meten juntas que no cumplen las características técnicas de ese motor y ahí es donde viene el ejercicio de rompimiento y rasgamiento en las juntas
y los daños colaterales, sumado a que hay muchas juntas que trabajan ese tipo de materiales. Estamos hablando de 38 marcas en México, de las cuales le puedo decir que más o menos 20 y hasta las 25 en ese margen están utilizando todavía materiales antiguos para sellar motores modernos, y ahí es el dolor de cabeza. Por eso Refaccionario Mario García trata de mantenerse al estándar de lo que es sellar motores modernos, y aún con materiales modernos está fabricando para motores antiguos, y ellos se especializan en la parte de motor. Era mi aporte. Gracias, ingeniero. A usted, don Agustín. A usted, don Agustín. Y un cordial saludo, por favor, a todo el equipo de asistencia técnica, a la compañía, y a todos nuestros amigos y colaboradores allá en CIMEPA, en México. Continuamos entonces, a nivel de motores, por ejemplo, de línea diésel, pues sucede exactamente lo mismo. Y pues lo podemos identificar también a través de los vehículos en donde venían esos motores. Realmente los motores diésel nacieron, digamos, por una necesidad más bien que desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista, digamos, de maquinaria. Luego fue implementado en aspecto vehicular. Los vehículos cada vez se hicieron más grandes y pues también más novedosos en cuanto a estructura, en cuanto a forma. Ahí vemos, por eso puse estas fotografías de algún tipo de vehículos. Luego ya el motor diésel también se quiso aprovechar en vehículos un poco más livianos, y pues ahí tenemos un autobús, un camión, que ya vienen con motores diésel. Ustedes saben que eso ya hace un buen tiempo que tenemos este tipo de vehículos con este tipo de motores, y actualmente tenemos motores muy pequeños de reparto y aún automóviles con motores diésel. Esto indica cuánto también ha evolucionado este motor, y muy similar a lo que vimos en el anterior. Entonces también tenemos motores de primera, segunda y tercera generación al que les aplica las mismas especificaciones. Primera generación, neumático, mecánico, hidráulico; de segunda generación ya electromecánico; y tercera generación también mecatrónico. Ustedes saben que a nivel de diésel hoy día también se trabaja todo lo que es la parte de inyección electrónica. Las bombas también que generan la presión también ya son tienen dispositivos que son controlados por elementos electrónicos. Entonces, grandes cambios hemos encontrado en los productos, y también esto como resultado, perdón, de los cambios que se generaron en los motores. Vamos a mirar aquí algunos materiales y algunos sistemas cómo han ido también evolucionando. A nivel de los materiales en los que está fabricado el motor. Entonces, tenemos primero motores que eran todos eran monometálicos, pero todo en fundición. Un motor muy pesado, en donde la revolución del cigüeñal era relativamente baja. Los movimientos del pistón, por lo tanto, también eran relativamente bajos, y cuando digo esto es comparado con los motores modernos. Por eso en este esquema hemos estado haciendo referencia a décadas, por ejemplo, los motores de los años 40, de los años 50, de los años 70, los 80, y actualmente de los años del 2000 para acá y del 2020 para acá, pues han generado bastantes cambios. Pero a la medida que van cambiando, o mejor nos vamos acercando a nuestro tiempo, los motores también se han ido acelerando. La rotación del cigüeñal, las RPMs han ido aumentando. Motores muy viejitos trabajan a 2.000, 2.500 RPMs. Motores modernos tenemos que entender que están trabajando a 5.000, 6.000 RPMs fácilmente. Un motor pequeñito ya está generando toda esa cantidad de movimiento. ¿Qué se presenta también en los motores? Entonces, ¿qué se generó? Como ya dije, motores bimetálicos, cabeza en aluminio, bloque en fundición. Actualmente la tendencia es otra vez al monometálico, pero en donde todo es en aluminio. Como acaba de decir el ingeniero Yair, esto genera unos cambios muy fuertes a nivel de lo que es el sellamiento, porque los movimientos por dilatación y contracción pues son muchísimo mayores en los motores modernos, por dos razones en particular. Una, el tipo de material que se utiliza. Reitero lo que acabo de ser dicho, la dilatación y la contracción es 2 veces mayor que lo hace la fundición, y a una velocidad mayor.
Y lo otro es que son motores más calientes. Entonces, entre más calientes el motor, pues mayor es la dilatación y también mayor será la contracción. Y el elemento a sellar estos tipos de motores, la junta que debe sellar los motores modernos, pues debe tener unas especificaciones muy particulares que no corresponden a lo que eran los motores de primera generación. Por eso no siempre se pueden hacer esos cambios de que venga que este material ese sirve y ese funciona correctamente. No, hay que tener en cuenta las recomendaciones del fabricante, que siempre le estaremos, en el caso nuestro, entregando el producto que usted necesita para la necesidad que usted tiene. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, a nivel del sistema de refrigeración. ¿Cómo se fueron generando también cambios? Primero eran sistemas abiertos y era solo agua, se le aplicaba agua. Desde siempre se ha, digamos, recomendado que fuese agua destilada. Sin embargo, la práctica era que era agua común y corriente, aguas duras, de las mismas que sale que corren por la llave. Entonces era la que se utilizaba, la que recogemos en el grifo, o la que de pronto por allá en la carretera hay una caída de agua, ahí pues se ponía el elemento para llenarlo y luego aplicárselo al radiador. Por eso eran motores que, por ejemplo, tenían demasiado herrumbre en la parte interna donde están todas las cámaras de refrigeración. Pero pues como al fin y al cabo era un motor relativamente frío, todo funcionaba bien. Luego vinieron los sistemas cerrados, que se llamaron también sistemas presurizados. Implicaba que teníamos presión en el sistema, que debíamos tener unas prácticas correctas a la hora de hacer la verificación de que estuviera en el nivel indicado. Cuando de pronto se hacía una reparación, teníamos que purgar el sistema para que no quedaran burbujas de aire en el interior que luego terminarían generando puntos térmicos, y por lo regular siempre la junta era la que terminaba afectada. Luego, en los motores modernos tenemos sistema cerrado, pero actualmente se requiere, es obligatorio, es necesario, es indispensable. No se puede obviar el refrigerante. Cuando hablamos de refrigerante es que ese elemento líquido contiene unos elementos químicos que permiten su función principal, escúchenme bien, para regresarlos al inicio de la plática. Su función principal es aumentar el punto de ebullición del agua. ¿Por qué? Porque al poder aumentar el punto de ebullición del agua, podemos tener un refrigerante que va a soportar más calor. Y si puede soportar un poco más de calor, podemos tener un motor un poco más caliente. ¿Cómo tenemos un motor más caliente? Porque tendremos una combustión más caliente. ¿Cómo tendremos una combustión más caliente? Porque tenemos una relación de compresión más alta. Como tenemos una relación de compresión más alta, tendremos una combustión muchísimo más poderosa, pero también con un elemento de una mayor cantidad de temperatura. Pero pues debido a que el refrigerante no va a comenzar a hervir, podremos entonces mantener ese motor en esas condiciones y sacaremos un mayor provecho de dicho elemento, de dicha máquina. Y pues aquí hay que tener muy en cuenta el usar el refrigerante indicado y en las proporciones correctas. El color del refrigerante como tal no determina las características del producto. El color del refrigerante es sencillamente un elemento que le aplica el fabricante para poder distinguir el nivel de concentración que cada uno tiene. Por eso necesitamos consultar debidamente, como insistí al principio, con todo lo que son las áreas de asistencia técnica de cada uno de los proveedores. Proveedor que no tenga área de asistencia técnica, pues necesariamente está perdiendo mucho espacio. ¿Por qué? Porque pues seguramente va a tener bastantes quejas, reclamos, y pues sus clientes van a quedar desconociendo condiciones muy particulares que se necesitan tomarlas en cuenta para poder garantizar un buen funcionamiento. Como no es nuestro tema como tal la refrigeración, sencillamente estoy tocando tópicos que todos ellos terminan afectando la junta. Tenemos aquí la variación, los cambios que se han dado, también generacionales, a nivel del lubricante. Entonces, a nivel de lubricantes teníamos primero
lubricantes que eran tipo monógrados, SAE 40, SAE 50, que no, que a medida que el motor se desgastaba, entonces aplíquele un aceite un poco más de más densidad. Entonces teníamos 50, 60, bueno, era la forma común que se trabajaba. Hubo cambios cuando el motor se hizo presurizado y también se trabajaron lubricantes multígrados. Entonces ya trabajamos aceites un poco menos densos, un poco más fluidos, menos viscosos, pero adicional también con una cantidad de aditivos que permiten una mejor lubricación, porque ahora tenemos también motores que giran a más RPMs. Pero como ya dije, cada vez los motores son más veloces, cada vez rotan a mayor velocidad el cigüeñal y necesitamos lubricantes de otra especificación. Y hoy tenemos los aceites sintéticos. Y un aceite sintético, si usted notará, es supremamente fluido. Tiene un nivel de viscosidad bajo, sin embargo, está fortalecido por una cantidad de aditivos que permiten trabajar a mayor velocidad las piezas móviles sin que se rompa la película de lubricación, y eso es clave. Y aquí también permítanme hacer un alto en el sentido de, si usted tiene un motor moderno que trabaja con aceite sintético y para bajar los costos del cambio de aceite le recomienda a su cliente usar un aceite multígrado, seguramente que en poco tiempo, si no es que en algunos casos en la sola encendida, ese motor va a tronar. Y en los motores modernos lo primero que va a tronar van a ser los BBTs, debido a que los espacios que existen en todas las piezas internas son tan pequeños que solo permite el uso de aceites multígrados. Bueno, continuamos. Ya paso a una próxima presentación. ¿Hay alguna inquietud? ¿Pregunta? ¿Cómo andamos, amigo Diego? Ahorita solo tenemos una pregunta. Agustín dice que lo que comenta Yair, en los carros que originalmente vienen con la junta MLS y para estas aplicaciones hay disponibles en materiales blandos, y la pregunta es cómo hacer el cambio correcto. Bueno, esa inquietud es muy importante, muy interesante, y la vamos a resolver un poco más adelante cuando veamos los tipos de materiales. Pero para ir avanzando, sí, se pueden hacer cambios, pero hay que hacerlos de manera técnica y tomando en cuenta algunos aspectos que los vamos a presentar ahorita. Entonces, continuamos, Diego. ¿Listo? Y por último, tengo una de Carlos Mejía que me comenta, ¿qué pasa si le metemos aceite más grueso, en este caso? Perdón, la última parte no la alcancé a escuchar. ¿Qué pasa si le metes aceite más grueso al motor? Como dije, si estamos hablando de un motor moderno, de última tecnología, lo más probable es que se van a generar presiones hidráulicas muy fuertes en ciertos puntos, por ejemplo, a nivel de anillos, a nivel de los puntos de apoyo del cigüeñal, del árbol de levas. Y pues al generar esas presiones mayores se disminuye la lubricación, y al disminuir la lubricación pues ya sabemos que las piezas se van a agripar y pues el motor terminará tronándose. Es de forma muy general lo que puedo expresarle a ese aspecto. ¿En qué más encontramos nosotros una evolución en el motor? Entonces también lo vemos a nivel de la alimentación y del encendido. La alimentación del motor, de la parte interna del motor, hace muchos años era un sistema mecánico, hidráulico y neumático, como era el carburador. Luego encontramos un sistema electromecánico, en donde ya fue conocido como los sistemas FI, inyección electrónica, en donde la velocidad de respuesta la podíamos medir en décimas de segundo. Luego encontramos a nivel de la alimentación del motor, entonces, otros aspectos como es el sistema mecatrónico, en donde tenemos inyección multipunto, la respuesta y la velocidad a la que se leen, se hacen lecturas a través del computador, es a nivel de milésimas de segundo. Y actualmente tenemos la inyección estratificada,
un cambio significativo, y también donde ya la velocidad a la que se hacen las lecturas y se dan las respuestas en los actuadores es en nanosegundos. Como ustedes notarán, un cambio abismal, significativo en todo el sistema de funcionamiento del motor. Eso en alimentación. ¿Afecta eso a las juntas? Claro que sí. Cualquier sincronización, cualquier forma inadecuada de poner en punto el motor, pues terminará generando otra vez combustiones incorrectas. Combustión incorrecta implicará temperaturas incorrectas, y temperaturas incorrectas implicará fallas en el motor. Orden de encendido. La manera de encendido hace hasta muchos años atrás se hacía a través de manivela, luego se trabajó platino y distribuidor. Ya trabajábamos, como dije, la parte eléctrica, y entonces hablábamos también que para poder generar chispa en la bujía hablábamos de unos 7000 voltios. Luego vino el sistema electrónico de alta energía, donde se trabajaron ya 18.000 voltios, y actualmente entonces tenemos en nuestros nuevos sistemas bobinas independientes por cada cilindro, y en donde la energía que se está trabajando a nivel de la bujía es de 30.000 voltios, un cambio significativo. Entonces, debemos, ante todo, ir valorando esos cambios que nos van determinando a nosotros que las juntas, cada una, pues cumple una función específica y debe ser aplicada dentro de esa condición. A nivel de sellamiento dinámico tenemos lo mismo. Por ejemplo, en un elemento básico como son sellos de válvula. Los sellos de válvula también han cambiado. Motores modernos no usaban sellos. Luego ya usaron los gorros. Luego aparecieron el gorro tipo americano. Luego ya el asiático, y el que actualmente, el que es como forma de campana, que es el más común en la mayoría de motores. Cada uno de ellos también ha cambiado su estructura, pero ante todo ha cambiado su material, y han cambiado sus materiales porque la velocidad a la que abre y cierran las válvulas son totalmente distintas. Entonces aquí tenemos, para finalizar esta primera parte de nuestra charla, lo que tiene que ver con motores. Inicialmente eran mecánicos, luego pasamos a la era electromecánica, en donde se aplicó la electricidad, y luego la electrónica, y luego pasamos a la mecatrónica, en donde tenemos sistemas de control, control digital, circuitos de control y la aplicación de computación. Todo lo que es en la parte del computador del vehículo, que nos permite hacer lecturas muy rápidas para también dar respuestas muy rápidas en las diferentes condiciones en las que esté trabajando el motor. Como dijimos, para poder determinar el funcionamiento del motor como tal y la velocidad a la que va a girar, pues se debe tomar muy en cuenta la relación de compresión. Volvemos al tema en donde los motores más viejos trabajaban en relaciones de compresión de 6:1, luego 7:1, y así sucesivamente, hasta que hoy tenemos, como ya dije, la tecnología SkyActiv, motores con relaciones de compresión de 14:1, pero donde el cigüeñal está girando más rápido. ¿Por qué gira más rápido? Porque el pistón desciende más rápido. ¿Por qué el pistón desciende más rápido? Porque la combustión es mucho más fuerte, y como es más fuerte, lo hace descender a gran velocidad, lo que indica que en la unidad de tiempo, que es el minuto, pues vamos a obtener bastantes carreras de potencia, y al tener bastantes carreras de potencia podemos tener un motor de cilindrada un poco menor, pero con un caballaje muchísimo más alto a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, esa presión, como dije, también nos ha generado cambios en el sistema de alimentación. Motores que eran los antiguos, tenían las válvulas en el bloque, en el monobloque. Luego evolucionaron, y tuvimos motores con válvulas en el monobloque y válvulas en la cabeza. Luego tuvimos motores en donde las válvulas estaban en la cabeza. Luego aparecieron los motores que tenían válvulas en la cabeza y el árbol de levas en la cabeza. Y luego tuvimos motores que no tienen solamente una válvula de admisión y un escape, sino que ahora son motores multivalvulares. Y cuando hablamos de multivalvulares, son más de una válvula para admisión y más de una válvula para escape. Todo eso buscando mejorar
la alimentación y buscando mejorar entonces la relación de compresión que nos permitirá tener una mejor combustión y un mejor aprovechamiento del calor, pero cada vez los motores más calientes. Primera, segunda y tercera generación. Y tenemos, por ejemplo, la presión que se genera en un motor diésel comparado con un motor a gasolina. La curva en verde oscuro es la presión que se genera en un motor a gasolina cuando se genera la combustión, y el verde más claro es la combustión que se genera en diésel. Como ustedes notarán, son distintos. Esto nos da ya una respuesta por qué también a nivel, por ejemplo, de pistones, de anillos, pero en el caso específico nuestro, las juntas, por qué también son diferentes. No podemos fabricar con los mismos materiales, ni con los mismos diseños, ni con la misma ingeniería, una junta para diésel que una junta para gasolina. Aunque en apariencia puedan ser dos juntas, una de gasolina y una de diésel, prácticamente el mismo tamaño, prácticamente para el mismo cilindro, sin embargo son elementos completamente diferentes. Entonces aquí tenemos un motor diésel, una gasolina, en donde la presión es muchísimo menor, que son aproximadamente 60 bar, o lo que ya hemos visto, 1000 libras por cada pulgada cuadrada. Esto es más o menos como tener 4 automóviles tipo sedán sobre la cabeza del pistón, haciéndole presión para hacerlo descender. En el anterior vimos que era un camión, un doble truck, haciendo presión sobre la cabeza del pistón para tener, digamos, como una forma de poderlo representar. Volviendo nuevamente a los cambios que se han generado en los motores, entonces ahora tenemos cambios a nivel de los materiales en los que se fabrican las juntas de sellamiento. También tenemos una variación y esa variación se encuentra. Las primeras materiales que se utilizaron las definimos aquí a nivel interno de Fracco como juntas SB. SB es la característica del material compuesto. Es un material de alma metálica con perforaciones, un material no asbesto, muy importante eso, no asbesto. La mayoría dice, yo los quiero asbestado. En Fracco no hay material asbesto porque pues somos responsables con el medio ambiente, somos responsables con la salud de nuestros trabajadores, somos responsables con la salud de los que también manipulan nuestros productos y por eso trabajamos materiales no asbestos. Pero son materiales muy resistentes, de la mejor calidad, para soportar calor, soportar presión, soportar fuerzas de tracción. Este material, como dije, es material perforado y se hace un ensamble mecánico con el material blando, que es no asbesto. Luego aparecieron las juntas NR. Ellas fueron el resultado de los motores V8, de los motores 6 en línea, V6, y también de los motores que venían con árbol de levas a la cabeza. Cuando comenzaron a aparecer este tipo de motores, se necesitó utilizar un material que fuera, digamos, mucho más compacto, un poco más duro, que no se relajara tanto en los movimientos de dilatación y contracción, y ese es el material NR. NR significa no retorque. A medida que se fueron haciendo más calientes los motores, hubo condiciones específicas en donde, por ejemplo, motores de diseño liviano, donde el monobloc es tipo liviano, en donde se utiliza, por ejemplo, mucho el aluminio en toda la estructura del monobloc. Hay algunos puntos que concentran demasiado calor y por eso se trabaja el material grafito, 100% grafito. O sea, todo el material blando que ustedes ven ahí, que se compacta con el material metálico, es 100% grafito. ¿Qué sucede con nuestras juntas SB y NR? Nuestras juntas SB y NR respecto al material no asbesto son materiales que tienen una superficie grafitada, o sea, tienen grafito en sus superficies, pero la estructura del elemento como tal tiene una cantidad de materiales, entre ellos el Kevlar, que ustedes conocen, las condiciones de resistencia del calor que tiene el Kevlar. Entonces, parte de ese material es Kevlar.
Pero en el de GF es solo grafito, 100% grafito. No hay otro tipo de material en el compuesto. Eso también hace que sea un material, digamos, un poco delicado en la manipulación, a la hora de trabajar con él, a la hora de instalar la junta. Si no tiene cuidado, puede echarlo a perder. Y para las últimas generaciones, entonces tenemos materiales MLS, en donde todo es chapa metálica. Pregunta, me hago yo mismo la pregunta. ¿Instalar una junta MLS es igual que instalar una junta SB? Respuesta, no. Las características de cuidado de instalar una junta NR es igual a los cuidados a una junta GF. No, son cuidados distintos. Debemos atender cada una de esas necesidades. La pregunta que me hacían, ¿podemos cambiar una junta MLS por una junta de estas tipo GF, NR, USB? Sí se puede cambiar, pero ahí es donde participa la ingeniería de Fraco, en donde para ciertas aplicaciones, entonces, identificamos el material que usted necesita para que pueda cubrir esa condición y pueda garantizar un buen sellamiento. Sin embargo, eso no quita, eso no hay que pasar por alto, que cada uno de estos materiales debe las superficies donde van a sellar deben cumplir con unas especificaciones. Y esas especificaciones tienen que ver con la rugosidad. Y aquí ya hace parte todo nuestro grupo de amigos de rectificadoras, que necesitan identificar el tipo de acabado superficial que deben dar para que el material que van a usar selle de manera correcta, de manera adecuada. Voy a hacer un alto aquí para ver si hay algún tipo de inquietud, algún tipo de pregunta. Nuestro amigo Diego, que nos está colaborando, al cual le agradecemos mucho, que hace parte de Refaccionaria Mario García, del equipo de técnico de allí, está muy atento a sus inquietudes. Dígame, Diego, ¿cómo andamos? Mientras él va ubicando las preguntas o inquietudes, quiero enviar un saludo muy especial a todos nuestros amigos mecánicos, a todos nuestros amigos rectificadores en la República de México. Desde aquí les enviamos un saludo muy especial, un abrazo fraterno, esperando que sigan adelante, que sigamos en este proceso de irnos capacitando y mejorando nuestro conocimiento para que podamos llevar a buen término cada uno de nuestros proyectos. Lo escuchamos, Diego. Correcto, Agustín. Tenemos la primera pregunta. Dice, buenas noches, de David Méndez. Entonces, ¿todos los motores de aluminio ya deben de llevar aceite sintético? No necesariamente todos los que son de aluminio. Aquí lo que quiero es que atendamos la recomendación del fabricante del motor. Eso es lo importante, la recomendación del fabricante del motor. Pero sí es cierto que los motores de última tecnología, básicamente un porcentaje muy alto, vienen en aluminio. O, poniéndoles de la otra perspectiva, los motores que trabajan tanto monobloc como cabeza en aluminio ya son motores de última generación. ¿Alguna otra inquietud? Comenta Carlos Mejía, ¿qué pasa si a todos los motores les meto metálica, la junta de empaque metálica? Si originalmente no traía junta metálica y va a hacer esa experiencia, pues va a tener serios problemas básicamente de fuga y de fuga entre las superficies. ¿Por qué? Porque para poder garantizar sellamiento con una junta metálica se requiere que el apriete y los tornillos tengan una especificación muy particular. Y si no es así, pues entonces se va a tener, digamos, serios problemas de sellabilidad. Es más fácil cambiar una junta multilámina por una junta que tenga material blando en sus superficies. Y la junta de material blando es un poco más generosa para someterse
a las irregularidades que pueda tener dicha superficie. ¿Cuándo usar la junta metálica? La junta metálica se debe usar siempre y cuando usted pueda garantizar que las superficies están en las condiciones adecuadas, preferiblemente las de fabricante, que no hayan tocado la superficie, que la planicidad de las superficies estén dentro de especificaciones, preferiblemente, como digo, no haber sido tocadas, y que podamos garantizar un apriete correcto y una tornillería en condiciones adecuadas. Si de alguno de estos 5 elementos que le acabo de mencionar, alguno de ellos no se cumple, lo más seguro es que la junta metálica vaya a fallar. Le va a fallar. En algún momento se va a tronar ese motor. ¿Inquietudes o seguimos? ¿Continuamos? Correcto, Agustín. También tenemos aquí a Yair, que nos va a retroalimentar un poquito también. Por favor. Ingeniero. Ingeniero, ¿nos va a compartir algo? Tal vez tiene bloqueado su micrófono. Bueno, continuemos entonces mientras de pronto el ingeniero Yair puede solucionar su situación con el audio. Igual a lo anterior, podemos identificar 3 generaciones distintas en los motores y también materiales que han ido cambiando con el tiempo. Vamos a ver entonces los tipos de materiales. A nivel de los tipos de materiales, aquí yo les estoy mostrando, una referencia de un producto cualquiera, una junta cualquiera. No estoy hablando en específico de una en particular. No sé si ven el cursor, ¿están viendo el cursor? Diego, ¿me puede informar si están viendo el cursor? ¿O está invisible? No, sí se ve, está bien. Correcto. Entonces, nuestro producto se distingue como HG. HGX indica que es una junta de cabeza y viene una referencia. 30 nos indica entonces que corresponde a un grupo de fabricación. 62 nos identifica si es un motor 6 en línea o es un motor 6 en B, o si es 40, por ejemplo, que es un motor de 4 cilindros, y el número final, el 136, entonces es el número el número que le damos nosotros ya para identificar ese producto como tal. Como ya dije, el SB me está diciendo qué tipo de material se utilizó. Entonces, a nivel de ingeniería, aquí se distingue. El material se fabrica como Fracopac 3. Lo identificamos como Fracopac 3 o FP3. FP3 es el material base con el cual fabricamos las juntas SB. ¿Cuál es su característica? Material blando, no asbesto, lámina de material blando, no asbesto, lámina de material blando, no asbesto, y alma metálica con perforaciones. Esas perforaciones nos permiten hacer un ensamble mecánico. Aquí tenemos una junta a la que le hemos tomado una fotografía y en su cuerpo y en su superficie se nota como si tuviera unos poros muy similares a los que uno tiene en la piel. Esto nos determina pues que hay unos puntos altos y bajos debido pues a este ensamble mecánico que se hace con el material perforado. Con esa junta entonces nosotros hacemos el ensamble y fabricamos las juntas, en particular juntas de cabeza. ¿Qué característica tiene? Que es una junta tipo retorque. ¿Por qué es tipo retorque? Debido a la condición de diseño, pues en el funcionamiento y a causa del calor y a causa de los movimientos de dilatación y contracción, la junta se acomoda, digamos que los pequeños poros que hay, los pequeños espacios que quedan entre el material metálico y el material blando se cierran totalmente una vez se ha aplicado de manera correcta el torque, una vez se ha aplicado de manera correcta el apriete,
y se ha puesto a funcionar el motor dentro de condiciones correctas, esos movimientos hacen que la junta se acomode. Al acomodarse, hay una pérdida mínima muy pequeña que nos indica a nosotros que esa pérdida de calibre, de espesor, pues hace que el tornillo parezca que se aflojó, como si el tornillo se hubiese regresado y hubiese dejado de generar la misma presión. No es que el tornillo se haya aflojado, es que sencillamente la junta perdió un poquitico de su calibre y debe ser retorqueada. Hay tecnologías, seguramente dentro de las mencionadas por nuestro amigo Yair, de todas esas 38 marcas que pueden estar en el país, que algunas, su tecnología en este sentido, pues hace que la junta pierda demasiado, excesivamente. Y como pierde demasiado su calibre, porque quedan demasiados espacios libres, obligatoriamente hay que retorquearla o la pérdida es muy grande. En el caso de Fraco, podemos garantizar que nuestras últimas juntas tienen una excelente capacidad de asimilar el torque, pero debido al diseño, recomendamos hacer ese retorque. ¿Cómo se hace? Usted arma la cabeza, le da el apriete en el orden y la forma correcta. Recuerde que nuestras juntas cuentan con el código QR. Usted puede consultar el código QR. Allí le dice la forma como debe hacer el torque. Allí le indica el valor de torque y las etapas de torque que debe aplicar. Una vez ha hecho esta operación, vaya y tómese una chela, descanse un momento, vaya a echarle con los amigos, cuénteles algún chiste y tómese aproximadamente una media hora, una hora, para que la superficie se vaya acomodando, la junta se vaya acomodando y luego haga el proceso de retorque. Inicia con el tornillo número 1, afloja un cuarto de vuelta y vuelve a darle el valor final de torque. O sea, si son 70 libras, lleve de una vez el tornillo a las 70 libras. Luego vaya con el tornillo número 2, aflójele un cuarto de vuelta y déle el torque final recomendado por el fabricante. Y así sucesivamente con los 10 o los 12 o los 16 tornillos que hagan parte del ensamble mecánico de esta cabeza. No es muy exigente en rugosidad y planitud. Esto indica que podemos tener un rango de rugosidad un poquitico más alto, una rugosidad un poquitico más áspera, pero dentro de especificaciones. Quiero dejar claro eso, dentro de especificaciones. ¿Un aporte, don Agustín? Sí, sí. Gracias, ya me dio el micrófono. Le quería comentar precisamente en el detalle que entró al punto. A través de Refaccionaria Mario García y estamos obsequiando una tabla de rugosidad que se le está entregando a todos los rectificadores, pero también la pueden obtener todos los maestros mecánicos que quieran obtenerla. Esta tabla de rugosidad tiene las especificaciones ya definidas por las asociaciones como ARRA, como Canacintra y otras asociaciones que ya en el proceso de rectificación la han avalado y la han usado. ¿Qué significa? Que esa tabla tiene los valores y dice al frente el nivel de rugosidad en el que puede permanecer una cabeza y qué tipo de material o junta puede utilizarlo. Esas tablas se están obsequiando. También está en la página de manera digital, pero puede llegar físicamente a su taller o a su rectificadora para que la tenga de manera correcta y se la pueda enseñar a los mecánicos y ellos puedan aprender a cómo usar una junta de acuerdo al nivel de rugosidad de la superficie. Para el maestro mecánico siempre tiene que preguntarle al rectificador si rectificó la cabeza, ¿con qué la rectificó? Porque también las rectificadoras evolucionaron. Tenemos piedra, buril, CBN, PCD, que es lo que llamamos piedra, buril o diamante. Y en ese ejercicio, cada proceso deja la rugosidad o la aspereza de la superficie en un diferente rango. En el caso de la piedra, hemos encontrado rangos que están por encima de los 60, de las 60 RAC micropulgada. Y eso hace que el margen de rugosidad sea muy amplio, muy áspero, y una junta MLS nunca le va a sellar. El buril, aún siendo bueno y siendo como de generación media, la rugosidad la alcanza a dejar en un margen de 30, 35, 40, 45, dependiendo la calibración de la máquina en profundidad y en avance. Y esa junta, pues también todavía nos pone a temblar para poder seguir utilizando la junta MLS. Las rectificadoras que rectifiquen con CBN o PCD y mantengan su rango de rugosidad entre .15 a .30 RAs,
pueden seguir utilizando la junta MLS sin ningún problema. Y esto responde a la pregunta que estaba haciendo el maestro. Entonces, ¿cuándo puedo seguir utilizando juntas MLS? Mientras que el rectificador le deje la rugosidad de la superficie entre punto 15 a punto 30, no hay problema, siga utilizando junta MLS. Si ve que la rugosidad está por encima de punto 30, punto 35, ya empieza usted a correr un riesgo y ahí es cuando toma la decisión de utilizar la junta de material blando. Ojo, de material blando, pero que tenga el alma central en los materiales que Fracko la certifica y la avala, porque también hay juntas de material blando que en la parte central del alma no tiene el nivel de temple y no soporta las condiciones de los motores modernos. Eso también se ha encontrado en varios casos y hemos atendido ayudar a atender casos que no siquiera son de nosotros, pero lo hacemos la colaboración como asistencia técnica. Como un último aporte, en México existe la costumbre de que los maestros mecánicos dicen, por favor, le dicen al rectificador, le traigo la cabeza, ¿cómo quieres que te la deje? Y la costumbre es decirle, por favor, déjamela con el acabado espejo. En el momento en que el mecánico le dice al rectificador, déjamela con el acabado espejo, el rectificador puede dejársela con acabado espejo. ¿Qué significa acabado espejo? Que se la deja por debajo del rango de punto 15 hasta llegar a 0. Y hemos encontrado cabezas que están dentro de ese margen, pero ya ninguna junta, ni la MLS, incluyendo la de material blando, no le alcanza a sellar porque queda muy, muy lisa el acabado espejo. Entonces debemos de cambiar esa palabra de déjemela con acabado de espejo, porque en cuanto le dices al rectificador que te la deje con acabado de espejo, estás entregando un cheque que te puede causar problemas en el momento en que tengas que sellar y ajustar ese motor. No sé si fui claro. Creo que sí. Bueno, perdón, ¿continuamos? gracias. Gracias. Sí, por favor, sigamos. Bueno, entonces, ya les estábamos comentando acerca de que es poco exigente en rugosidad, poco exigente en torque. Esto indica que usted puede tener una variación entre un tornillo y otro, entre un espárrago y otro, puede tener una variación de algunas libras de presión y sin embargo la junta le va a sellar bien. Algo que no se permite, por ejemplo, en otro tipo de materiales. Este es un material que resiste alta temperatura, a 300 grados Celsius y una presión hasta 180 bar. Excelente sellamiento en motores bimetálicos, aplicable a juntas en sobremedida. Y pues ya más adelante hablaremos un detallito sobre las juntas en sobremedida. ¿Y a qué nos referimos? Tenemos otro tipo de material, que es el GF, ya les comenté, que es 100% grafito. ¿Cómo está compuesto? Es material que se ensambla con alma metálica perforada, en donde la perforación tiene unas especificaciones también. Esto ya obedece a cálculos de ingeniería y lo que va a determinar también gran parte del funcionamiento de la junta. Y ahí es donde se hace una gran diferencia en todas esas marcas que puede usted encontrar en el mercado respecto a juntas. Se puede encontrar dos juntas, una le puede ofrecer que le da grafito en todos los materiales y para todas las aplicaciones, y no en todas las aplicaciones se necesita, y no en todas las aplicaciones funciona. Adicional a eso hace que la junta sea mucho más costosa, porque el grafito también es mucho más costoso, y a veces está pagando un material sobredimensionado en un lugar donde seguramente no le va a funcionar. Entonces, aquí usamos el grafito para las juntas que lo requieren, para las aplicaciones que lo necesitan, pero necesitamos también el cuidado, la atención que debe hacer el maestro mecánico a la hora de armado. La perforación del alma metálica es la que va a determinar el diseño de la perforación, los tamaños, las distancias entre perforado y perforado, la que determina, las condiciones de la junta para que sea mucho más resistente al torque y no haya necesidad, o sea, no tenga tanta pérdida. Igual sucede con la SB. Hemos logrado un diseño que hoy día prácticamente lo tenemos en una junta tipo NR, o sea, no retorque. Pero debido a condiciones de diseño como tal, preferimos recomendar siempre hacer esa operación de retorque en frío. No hay necesidad de poner a funcionar el motor. Entonces aquí tenemos grafito, 100% grafito. Es una muy buena junta, resistente al torque. Se recomienda el retorque, ya le digo, en retorque hágalo en frío, por seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, porque también están otros elementos que están haciendo parte de ahí, volvemos,
calidad de las superficies, calidad de los tornillos, calidad de la herramienta que se usa para hacer el torque y condiciones de operación de torque, la que el mecánico hace. No siempre se hace de la forma correcta. No es muy exigente en rugosidad y planitud, lo mismo que la SB. Excelente resistencia a la temperatura, puede llegar a 400 grados Celsius, y la presión similar a la anterior, 150 bar. Excelentes motores monometálicos de aluminio, pero no para todos los motores en aluminio. Creo que en esa parte hemos sido claros y nos hemos hecho entender. ¿Qué otro material tenemos? Tenemos entonces ahora la junta, que es NR. NR es no retorque. ¿Cómo está diseñada? Está diseñada por un material que definimos como Fracoplay, UFPY. El metal, el alma metálica es totalmente lisa, no tiene perforaciones. La lámina de sellamiento blando, que es no asbesto, tiene unas especificaciones de densidad, tiene unas especificaciones de compuestos que la hacen mucho más resistente. La adhesión se hace a través de temperatura y presión mecánica y podemos garantizar entonces una junta que las superficies quedan muy bien adheridas y se aplica para ciertos motores, digamos, en donde las condiciones de calor exigen, digamos, una junta que sea, digamos, que disipe con mayor velocidad el calor. Las juntas anteriores son, digamos, un poquitico más calientes que esta junta. Esta junta disipa muy rápido el calor. Sin embargo, es una junta no retorque, que es una, digamos, una ventaja. Aquí en este caso diría alguno, no, yo voy armando la cabeza y ya no hay que esperar un ratico, sino de una vez sigo armando y entrego el motor con mayor velocidad. Bueno, eso de pronto es una ventaja, un beneficio que recibe usted. Es una junta que exige, es muy exigente en rugosidad y planitud. En una superficie en la que una GF o una SB funcionó, no necesariamente por cuestiones de rugosidad y planitud, una NR le vaya a funcionar. Requiere de un buen apriete. Si no cumple especificaciones y quedan variaciones significativas entre un tornillo y otro, va a tener problemas. Probablemente la junta se puede flamear. Es excelente para motores monometálicos en fundición. Digamos la que nos da un mejor comportamiento para ese tipo de motores. Con este tipo de material también se pueden fabricar juntas SM, o sea, juntas en sobremedida. Tenemos las juntas MLO. Las juntas MLO se fabrican en material multilayer y el multilayer es solo chapa metálica. Ahí no hay nada de material blando. Tiene unos recubrimientos que son a base de elastómero o de hule. Es una película muy delgada, muy fina, que su función es sencillamente cubrir esos espacios que quedan como resultado del terminado final que se le dio a la superficie de la cabeza y del monobloc, o a de pronto arañazos que quedan, rayas que quedan, bien sea por algún instrumento, algún elemento que rayó la superficie, puede, digamos, asegurar que va a sellar esas situaciones. De resto, todo es chapa metálica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada chapa metálica puede estar compuesta por 2, por 3, por 4, ser una sola chapa metálica, pero cada una de ellas, sobre todo cuando son varias, tienen especificaciones distintas, especificaciones de temple, especificaciones del material en que están fabricadas, el acero en que está fabricado, y eso es lo que hace la gran diferencia. Usted puede encontrar en el mercado juntas que usted las ve toda metálica y no dice, esa es la que va a funcionar. Sin embargo, sus condiciones, por ejemplo, de temple no son las indicadas, o son demasiado templadas, o de pronto son material hojalata común y corriente, que al momento que usted le hace la presión, pues pierde, digamos, la enervadura que se encarga de dar sellamiento en los puntos donde hay pasos de lubricación y refrigeración, y pues allí usted va a tener fugas y va a tener serios problemas de sellabilidad con ese tipo de junta.
nosotros le podemos garantizar que nuestro producto cumple con toda la especificación necesaria para que sea un producto que le aporte una seguridad de sellamiento en el motor en el que usted lo está utilizando. Como le había mencionado, la junta puede ser de varias chapas metálicas, de solo dos o de solo una, y una que puede ser muy gruesa, de un gran calibre. Por ejemplo, esa última que sale en la fotografía es para un motor diésel. Esta se aplica en motores diésel. ¿Qué características tiene ya para el montaje, el armado? Es alta resistencia al torque, muy buena resistencia al torque, por lo tanto, digamos, todo material se relaja, todo material de algún modo pierde un nivel de calibre, de espesor, todo material. Pero la proporción de pérdida es tan baja en este caso que se identifica como una alta resistencia al torque. No hay necesidad de volver a hacer retorqueo porque lo que pierde es tan poco que no se justifica. Es una junta, por eso no retorque, pero es muy exigente en rugosidad y planitud. Es más exigente que la NR. Si no se cumple especificación, como ya nos lo mencionó y nos lo hizo saber el ingeniero Yair, pues va a tener usted serios problemas. Excelentes motores monometálicos de aluminio, fundición, y requiere de torque angular. Aquí hay un cambio muy importante a nivel de lo que es el momento de hacer el apriete. Debe aplicarse torque angular. Y donde se aplica torque angular, se debe tener en cuenta que en la mayoría de los casos, hay que cambiar tornillería, porque los tornillos se ceden, los tornillos se estiran y cuando pierden su condición original, se han estirado, así sean medio milímetro, 1 milímetro, pueden llegar a estirarse, son tornillos que ya no funcionan. Dirá algún mecánico, por lo menos aquí en mi país, no, yo le pongo doble roldana y con doble roldana entonces vuelve y queda en la longitud. No se trata de que se le coloque doble roldana, se trata es que el tornillo en su parte estructural ya ha perdido condiciones de garantizar un buen apriete, una buena fuerza de apriete. No siempre los maestros mecánicos cumplen esa especificación de cambiar la tornillería. Hay que tener en cuenta las recomendaciones de fabricante. ¿Y qué es lo que le puede decir? No tanto que cambie la tornillera, pero sí debe medir el tornillo para que se encuentre dentro de la longitud específica. Si no está dentro de la longitud específica, tiene que cambiar. Y vamos a hablar sobre las juntas en sobremedida. ¿Qué es una junta en sobremedida? Veamos aquí este esquema. ¿Me confirman si ven el cursor? ¿Se está marcando? Correcto, sí se está viendo. Listo. Entonces, este punto es donde reposa la junta, en donde tiene contacto con el monobloc y tiene contacto con la cabeza. Pero el espesor de la junta determina el tamaño de la cámara, bien sea o en la cabeza o el tamaño de la cámara en la cabeza o en la corona del pistón en el caso de los diésel. Cualquier variación que usted haga a la altura o al espesor o al calibre de la junta, pues va a hacer que sea o más grande la cámara o más chica la cámara. Y cuando usted cambia las especificaciones de la cámara, pues está cambiando la relación de compresión. Cuando cambia la relación de compresión, cambia entonces la combustión, y cuando cambia la combustión, entonces también estamos cambiando y variando todo lo que es la especificación de funcionamiento de ese motor. Así que esto es bastante serio a la hora de poder definir cuándo, cómo y dónde se hace un correcto cambio de junta para colocar una que sea sobre medida. ¿Qué es sobre medida? Sobre medida es, si el calibre original era 1 milímetro, el de la junta original era 1 milímetro, sobre medida indica que en el momento en que la junta ahora mida 1.2 es más gruesa, y si es más gruesa ya es una sobremedida para ese motor, específicamente para ese motor. Todo lo que se aumente en cuanto a calibre para la aplicación del motor en específico que usted tiene o que está reparando,
todo valor adicional en la junta será una sobremedida. Espero que esta parte me haya hecho entender para poder entender esto. Las juntas en sobremedida, entonces, pueden venir en materiales tipo SB, tipo NR, tipo GF, porque al fin y al cabo lo que determina es que sea un poco más gruesa, que tenga un poco mayor de calibre al calibre original. Pero en toda junta que es de mayor calibre, con material blando, siempre recomendamos retorqueo, porque ya estamos cambiando un poco de especificación, estamos aplicando un poco más de material, por lo tanto, como ya ustedes me escucharon, en el momento que la junta se acomoda, ella va a perder una pequeña proporción y que necesitamos asegurar que se cumplió, digamos, con la especificación de darle el apriete, de ajustar ese material en la medida correcta. Cuando ya es sobre medida, entonces tenemos una excelente ventaja. Cuando ya tenemos una junta con material blando para de pronto recuperar una cabeza y recuperar un motor que venía con juntas multilámina, entonces usamos una de material blando y tenemos un elemento muy importante que es una gran ventaja, que ya podemos de alguna manera bajarle un poco a la exigencia en cuanto a la rugosidad y la planitud. Y aunque no tengamos la especificación que se necesita para una multilámina, aquí podemos asegurar que podemos tener un buen sellamiento con especificaciones un poco menores a las exigidas originalmente. Es excelente para recuperar cabezas y compensar bloques con cepillados no mayores a 0.5. Digamos, esa es la proporción en la que invitamos a que usted vaya haciendo la operación de recuperación o de sobremedida. No pase, por decir algo, de una vez una junta que tenía un calibre de 1 milímetro y usted quiere colocar una junta con con 2 milímetros de calibre. Perdóneme, ahí está haciendo algo exagerado y va a sacar el motor de toda especificación técnica y seguramente va a tener luego serios problemas. Por lo regular siempre se recomienda que vaya de 0,5 milímetros en adelante y así puede ir recuperando y podrá tener seguramente varias posibilidades con la misma cabeza, varias posibilidades de poder recuperar. Veía yo en el chat alguno que hablaba sobre los monobloc. Hay que tener en cuenta que no solamente el exceso de calor termina afectando las cabezas, sino en los motores modernos, sobre todo los de aluminio, también el monobloc termina deformándose. Y eso también hay que recuperar la planicidad del monobloc. Si usted recupera la cabeza, pero no lo hace el monobloc, va a tener igual problemas de sellamiento. Aquí tenemos una junta en sobremedida. Y ahí también están pues las laminillas que también pueden cumplir una condición excelente de sellamiento. Sin embargo, el problema con las laminillas es que terminan convirtiendo la junta en una junta metálica y termina exigiendo toda esa operación de haber utilizado la piedra indicada, el material indicado, el proceso indicado y la rugosidad indicada final para poder recuperar ese motor. Entonces se vuelven muchas mayores exigencias, se requiere obligatoriamente entonces tornillería nueva, tornillería en perfectas condiciones y pues no siempre podemos garantizar eso, sumado a otro aspecto que cuando se empieza a armar todo el conjunto, son varias piezas que tenemos que asegurar sellamiento y en lugar a veces de tener esa seguridad, lo que tenemos es varias superficies que pueden generarnos filtraciones. ¿Preguntas sobre este aspecto? Agustín, tengo 3 preguntas pendientitas, déjate las voy diciendo una por una. Cuéntame, por favor. La primera es de Oscar Pano. Dice, buenas noches. Hay motores de aluminio con cilindros flotantes en los cuales se deforma la cabeza. Se manda a cepillar el rectificador y al colocarle la junta MLS, que es la que llevan, no sellan, ya que también se encuentra deformado el bloque. Y se coloca grafito y ya con eso sella de una mejor manera. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues como consecuencias, digamos que
En el caso del cepillado del monobloc, si no se hace el cepillado del monobloc, en el punto donde hay la deformación, o sea, va a generar un mayor espacio. Al generar un mayor espacio se generan puntos calientes. Y al generar puntos calientes implica que ese punto se va debilitando hasta que en un momento se flamea la junta. Esa es una de las cosas que pueden suceder. Realmente a nivel de planicidad, lo que siempre se debe garantizar es que haya una planicidad adecuada, que de pronto está dentro del límite del fabricante, perfecto, no hay problema. Pero cuando se pasa de ese límite, que ya se habla de un pandeo o de una deformación, hay que preferiblemente volver a recuperar planicidad. Y si está usando una junta metálica, pues necesariamente ya una vez usted eliminó material de cabeza y de monobloc, debe usar una junta en sobremedida. Un aporte, don Agustín. Sí. Gracias. En el caso de lo de la pregunta de este señor, Fraco, con todo el desarrollo tecnológico que ha tenido, ha podido retroalimentarse de todas estas necesidades. Y en el caso de las juntas de Fraco, aumentaron el temple del alma central de la junta. Al utilizar una junta de material blando, el alma central de la junta tiene que tener el temple adecuado para que no haya la deformidad que en el caso del monobloc, cuando lo cepillaron, en el caso de la cabeza, cuando se cepillaron, que aún todavía no llegaron a la profundidad del cepillado, la junta de material blando le ayuda a recuperar ese exceso de pandeo, pero también el exceso de rugosidad, mientras que el alma central sigue siendo en el temple adecuado de la junta. Lo que sucede es, volvemos a lo mismo. Muchos quieren fabricar una junta que solo se comercializa. Utilizan materiales antiguos, blandos, y el alma central no tiene el temple adecuado, sino que son hojalatas corrientes o hojalatas normales para motores de muy vieja generación, y esa es la parte que los mete en problemas, porque no le alcanza a asumir todos esos excesos de rugosidad, el exceso de cepillado en el monobloc y el exceso de cepillado en la cabeza. Entonces era el aporte que tenía ahorita para hacerle. Muy bien. Gracias. Bueno, voy a cerrar por ahora esta parte para ya ir completando el tema. Los motores actuales están siendo alimentados con gas. Al usar gas, podemos tener la seguridad que en la combustión es ligeramente más caliente. El gas también tiene una velocidad de llama mucho más lenta, lo que hace que el motor se mantenga un poco más térmico, o sea, un poco más acalorado, concentra una mayor cantidad de calor. Al concentrar un poco más de calor, esto exige que el sistema de refrigeración trabaje un poco más, de manera más frecuente, más recurrente. Pero a su vez, esto que nos indica que necesitamos garantizar un buen sellamiento a nivel de cabeza. Como no siempre se cumple la especificación del refrigerante indicado, como a veces se juega quitándole el termostato, como muchas veces se juega también sincronizando de forma inapropiada el motor cuando trabaja a gas, cuando a veces se hacen ahorros a nivel de los elementos que se utilizan para la conversión a gas, cuando el que manipula el vehículo, el que manipula el motor, el que lo conduce, también a veces quiere ahorrar un poco de gas y entonces va cerrando la alimentación de este elemento, varía la combustión interna del motor, aumentando un poco más y a veces bastante la temperatura. Y el primer elemento que se ve afectado es la junta. De ahí que Fraco sacó al mercado una junta que tiene unas especificaciones que no son las mismas de los motores diésel, pero son un poco mayores a las que comúnmente se usan en motores a gasolina. Esto implica que el alma metálica con la que está trabajando, como ya lo dijo el ingeniero, tiene una especificación de mayor dureza, de un mayor temple, también un poco más de calibre. El material blando que se usa también es un poco más denso, es más densificado, es un poco más duro. La película que se le aplica superficial también cumple una especificación para garantizar sellamiento. Y los anillos que cubren, que bordean los cilindros, entonces van en material de cobre, en un compuesto de cobre. Para darle mayor seguridad de sellabilidad y de resistencia al calor a la junta. Esta es la junta que estamos trabajando como junta ART. Este material
tiene unas especificaciones una vez está fabricada la junta respecto a que es muy resistente a la corrosión por combustión, por eso es más difícil que se vaya a flamear. Tiene alta recuperación elástica o resiliencia debido a su rigidez, una mayor resistencia a las fuerzas de dilatación y contracción, es material tipo no retorque, pero es muy exigente. Escúchenme bien, mis queridos amigos, muy exigente en rugosidad y en planicidad. Si usted no garantiza esas dos condiciones de rugosidad y planicidad, muy probable que va a tener dificultades de filtraciones con esta junta. A eso de rugosidad y planicidad, súmele lo otro, que debe usted atender de manera irrestricta las recomendaciones de ajuste y valores de apriete. Usted debe tener el equipo, el instrumento, el torquímetro, la llave dinamométrica que usted utiliza, debe estar debidamente calibrada. ¿Para qué? Para asegurar que está dando el valor de torque que necesita ese motor. Si esa herramienta está descalibrada y pierde torque, muy probablemente va a tener dificultades de sellabilidad con la junta. Son excelentes productos, pero tienen también unas condiciones para que puedan funcionar adecuadamente. Amigo Diego, nuestro querido amigo que nos convocó en representación de Refaccionaria Mario García, el amigo Mario Ramiro, me indican si estamos por término hasta aquí o planteamos otro espacio. Correcto, Agustín. Mira, ya nomás tengo ahorita dos preguntas pendientes. ¿Listo? Una comenta Gerardo Aguilar, ¿qué tanto ayuda el sellador que viene en las juntas metálicas? Y del mismo Gerardo Aguilar comenta, ¿qué tanto ayuda el sellador cobrizado en las juntas MLS? Bueno, ya voy a contestarle y para contestarle, entonces voy a salir de la pantalla y entonces quiero saber si me están viendo a mí en la pantalla. Bueno, todavía no me ven a mí en la pantalla. Sí, sí se ve, es ¿Sí? correcto. Bien. Bueno, entonces esa pregunta es muy interesante por lo siguiente. Aquí tengo una junta que es de una sola chapa metálica, ¿cierto? Al fin y al cabo, esta junta puede también aún funcionar como lo que pueden definir como una laminilla de compensación en algún momento, puede funcionar. Pero lo que yo les decía cuando hablamos se utilizan el tipo de laminillas, hagamos de cuenta que son varias juntas. Entonces está en la junta, le colocamos una laminilla y ¿qué sucede? Está la superficie de la cabeza, está la superficie de la junta, está la superficie de la junta, está la otra superficie de la junta y está la superficie del monobloc. Son demasiadas superficies en las que tenemos que garantizar sellabilidad. No siempre se obtiene una buena sellabilidad debido a que son materiales demasiado rígidos. De ahí que algunos entonces utilizan, aquí ustedes ven, por ejemplo, tal vez ven que la superficie es oscura, de color negro. ¿Me confirman? Correcto. Bien, pero cuando le doy la vuelta, ya la superficie es cobrizada. ¿Por qué es cobrizada? Porque se le aplicó esa película en spray para poder generar una superficie cauchosa, una superficie elástica para asegurar un buen sellamiento entre las diferentes superficies. Entonces, cuando son solo chapa metálica, se recomienda y digamos que sería adecuado hacer uso de ese elemento. Sin embargo, aquí tengo otra junta, como ustedes la notarán, en donde aplicaron cualquier cantidad de dicho elemento. No sé si alcanzan a verla, ¿se alcanza a notar ahí en la pantalla? ¿Sí la ven? Así es. Sí, sí, lo que Correcto. Entonces, esto es un uso inapropiado, inadecuado, innecesario. Ahora, esta película
no garantiza sellabilidad, por ejemplo, cuando hay una rugosidad demasiado áspera, cuando está fuera de especificación, no la garantiza. Por lo tanto, va a perder el material, va a perder la junta y va a perder su trabajo. Por eso, para estos casos, lo que mejor se acomoda son juntas que tengan, ¿qué? Superficie en material blando, porque ella sí permite, el material como tal, sí se va a acomodar a esas condiciones y a esas situaciones que se pueden dar en un motor, y tanto en su cabeza como en su monobloco. Para este tipo de juntas que están en material blando, recomendación, montarlas total y completamente en seco. No le aplique el spray, no hay necesidad, móntelo tal cual como viene, instálela tal cual como viene. Pero no implica eso que no deba tener cuidado en el torque. Como una recomendación, recuerde que usted debe comenzar en el centro e ir aplicando el torque en espiral hasta finalizar o de acuerdo como le indique el fabricante del motor. Otro aspecto, cuando va a ser retorque, en los casos que le dije, tornillo número 1, el que apretó como número 1, valor último de torque fueron 60 libras. Entonces, aflójelo, 60 libras. Afloja, 60 libras. Afloja, 60 libras. Afloja, 60 libras. Esa es la forma correcta de poder garantizar un buen sellamiento y un buen aplique de nuestra junta. Entonces, estas son las juntas que podemos tener. Y aquí están las últimas que les acabo de mostrar, que son las juntas para motores alimentados con gas. Se reconoce porque su anillo es de color cobrizado y no es solo el color, sino que tiene un recubrimiento a base de cobre que nos permite asegurar sellamiento alrededor del cilindro y también mayor resistencia al calor y también una mejor disipación del calor, una transmisión del calor muchísimo mejor para obtener, digamos, seguridad de sellamiento en este tipo de materiales. ¿Alguna inquietud? ¿Algo adicional? Ya quedo a disposición de ustedes, o si hay alguna pregunta más, con mucho gusto la atiendo. Agustín, cerramos ya las preguntas. Sí. Ya igual, si ya no deseas agregar nada, para empezar con el sorteo para los participantes que estamos. Me parece bien. Pues por tema hay, pero yo creo que ya es el tiempo suficiente y pues no sé qué digan los amigos. Creo que la información es más que necesaria la que fue dada y pues de pronto en otra oportunidad. Así que quedamos a disposición tuyo y por mi parte les habló Agustín Lozano, jefe de asistencia técnica de la compañía Fracco S.A., con algo más de 30 años de experiencia aquí en este aspecto del sellamiento. Para mí fue todo un honor, un privilegio de haber estado en este Motor Fest, al cual fuimos convocados y deseándoles a cada uno de ustedes éxitos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una próxima. Pues buenas noches. De antemano les agradezco a todos que estén todavía con nosotros, que nos sigan acompañando. Ya salieron los 10 ganadores. Yo tuve un problemita aquí por el internet, pero ya estamos nuevamente de vuelta. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Les recuerdo, mañana todo el día van a estar abiertos los stands virtuales para que se estén conectando al link que les mandamos. Pueden visitar los stands, va a haber algunos números de WhatsApp por si quieren pedir un poco más de información. Y mañana los esperamos igual a las 8 de la noche con el siguiente tema de los pistones taking. Nos despedimos por el momento. Muchísimas gracias a todos y que pasen buenas noches.